Ya está listo para hablar sin censura. Es el sensei, el maestro Ramiro Padilla Tondo, quien dice que va a dejar la víbora chillando. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Un gusto estar, como siempre, en esta sección tan importante los miércoles alrededor de la 1, donde el más guapo de los guapos hace acto de presencia. ¿Cómo la ves? Ahora resulta, mi querido Ramiro, pues hay muchos guapos y con mucho dinero en la clase empresarial. Hablemos de ellos. Mira, de hecho, ayer estaba pensando, después de ver una entrevista de Simón Levy con los periodistas, y me pareció muy interesante el concepto que él manejó al diferenciar clase empresarial de rentistas, que un rentista es un empresario que solo vive de las dádivas del gobierno y que han construido un imperio de nuestros impuestos. Me llama mucho la atención. De hecho, quizá también hasta el doctor Ángel Valderas lo explicó en alguna ocasión. Dice, no producen nada los empresarios mexicanos de valor agregado. Hay que recordar que nosotros pasamos de tener el salario mínimo número 12 o número 13 en el mundo a tener el salario mínimo número 82 en el mundo. Cómo se fue degradando el salario mínimo y cómo fueron aumentando las utilidades. Hay un meme por ahí que dice que tú produces el doble, se despide a la mitad de los empleados porque eso es el mercado. En general en México lo que hemos visto a través de los últimos años, gracias sobre todo a la intervención del villano favorito del padre de la desigualdad moderna, que es Carlos Salinas de Gortari, que él fue el que creó una nueva lista de billonarios en Forbes, que son estos billonarios de Forbes los que están oponiendo a la modernización de México, los que financian a Mexicanos contra la Corrupción, los que financian a todos los asuntos que tengan que ver con el ex Luthor González, con el nini mayor de este país. Estamos descubriendo entonces ahora que esta clase parasitaria empresarial, y quiero aclarar porque es importante que el público sin censura entienda, que no es toda la clase empresarial. Los pequeños y medianos negocios son la columna vertebral de este país. Aquellos verdaderos emprendedores que sí pagan los impuestos, que tienen toda la carga fiscal del país, los que tienen 2 o 3 empleados, los que ponen su peluquería, los que ponen su tienda de abarrotes, los que tienen su taller mecánico, todos ellos que pagan sus impuestos son los que llevan la carga fiscal del país. En general, ellos en la clase media, los trabajadores, a los cuales se les cobra hasta un 30% de impuestos sobre la renta. Lo que habíamos descubierto con esta clase empresarial es que ellos solo pagaban el 2% de impuestos sobre la renta al año y muchas de las veces litigaban ese 2% para que se lo regresara. Ahora lo que estamos viendo, obviamente, con el cambio de leyes, es que también fingían filantropía, y con esa filantropía pues se autodonaban el dinero y lo deducían de impuestos para que, encima de que no pagaban ni madre de impuestos sobre la renta, tampoco pagaran impuestos por ningún lado o los dedujeran con base a actos filantrópicos. Hay que recordar también que esta clase empresarial tenía un cuanto de fideicomisos, creo que eran más de 50,000 millones de pesos al año, lo que tenían de fideicomisos, y que aparte de que no pagaban impuestos sobre la renta, aparte de que lo litigaban, aparte de que lo deducían vía filantropía, encima recibían dinero de nuestros impuestos gracias a los fideicomisos. Lo que estamos viendo es la rebelión de la clase parasitaria empresarial, porque ya es una franca rebelión anunciando que quieren regresar en el 2024, pero esta clase parasitaria, representada muy bien por Claudio X González, están demostrando claramente que les importa un carajo que los mexicanos nos lleve la chingada. A ellos lo que les interesa es regresar a este asunto de extraer los recursos del erario y luego, con todo el gusto del mundo, descubrir nosotros que muchos de ellos tienen su dinero en paraísos fiscales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos? Estamos ante una transformación, y en esa transformación se tiene que poner el suelo raso. Esto es que todos tenemos que pagar nuestros impuestos en la medida que nos toque. Hay que recordar que el periodo de mayor expansión industrial en la historia del mundo, que tiene que ver con la expansión industrial de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los más ricos pagaban hasta el 90% de impuestos. No es sino hasta que llega Ronald Reagan y que libera las contribuciones para las campañas políticas que logran estas grandes corporaciones. Hay que recordar, si hacemos un contexto histórico, que está el caso de los Robert Barons, aquí JP Morgan y los Rockefeller y todos ellos, que controlaban más del 70-80%, casi 100% del mercado, y que el presidente Roosevelt dijo, no podemos hacer esto. Es el mismo caso, un caso muy parecido, por ejemplo, el que tenía Slim con el asunto de la concesión de los teléfonos, que también se ha presentado la discusión en estos días. Y sucede lo mismo con muchos empresarios mexicanos que tienen cooptado gran parte del mercado
que son parasitarios, que nos tienen como clientes cautivos, y nosotros tenemos que pelear contra eso, acabar contra esta oligocracia, cleptocracia, caquictocracia, como le quieran llamar, en la cual la clase empresarial está decidida a dar un golpe de autoridad y querer recuperar lo que ya no van a recuperar, porque el país en el que ellos vivían en el 2018 se acabó precisamente en el 2018 y llegamos a un nuevo régimen. El reto ahora es tratar de entender por qué la clase empresarial, porque hay que decirlo con todas sus letras, la clase empresarial tiene que estar del lado de la clase empresarial y la clase política tiene que estar del lado de la clase política. Lo vimos en el asunto, tú y yo lo discutimos hace algunos meses con el asunto de la crisis energética en Texas, por ejemplo, la crisis energética que tiene en España, que simplemente no se pueden tener al poder económico y al poder político sentados en la misma mesa. Cada quien tiene que hacer lo que le toca. Y a los empresarios les toca crear empleos con valor, les toca producir valor agregado en el país, les toca invertir. Y no pueden hacer esas payasadas como Claudio X, que dice que va a invertir en el país hasta el 2024 porque está haciendo un berrinche, ¿no? En general, lo que estamos viendo ahorita es básicamente que tenemos un Estado fuerte por primera vez en mucho tiempo. De hecho, el Estado empezó a derruirse gracias a Carlos Salinas de Gortari, quien se ofreció en bandeja de plata la mayoría de las empresas productivas del Estado para que estos cuates se hicieran millonarios. Hay que recordar que había incluso un cuate que es dueño de un banco que no tenía ni para pagar su tarjeta de crédito en los 80s y terminó siendo dueño de Banamex y terminó vendiendo Banamex a una empresa extranjera en una operación bursátil en la cual no pagó un solo peso de impuestos. Todo ese tipo de circunstancias está en el libro Los Amos de México, que coordinó Jorge Cepeda Patterson. Los que lo quieran buscar para que entiendan las circunstancias, se los puedo recomendar. Y tenemos que volver a este asunto donde nosotros como mexicanos tenemos que dar un golpe de autoridad y seguir votando masivamente a través de la Cuarta Transformación para que todos estos empresarios que nos amenazan, que nos ponen en listas, que nos dicen que va a haber consecuencias porque no cumplimos con sus berrinches, sepan de una vez por todas que somos nosotros sus padres, y así va a seguir el asunto, mi querido Vicente. Oye, Sensei, antes de que te vayas, dame tu opinión. Hace unos días, Héctor de Mauleón publica en el Universal una entrevista que le concede Rosario Robles. Rosario Robles le dice: me pidieron inculpar a Peña y a Videgaray, pero no veo por ningún lado cómo este columnista Héctor de Mauleón le preguntó ¿quién le pidió inculpar? Pues yo me hubiera imaginado que se abundaría sobre esto. Yo te pregunto si le crees a Héctor de Mauleón como periodista y a Rosario Robles, que da la declaración, y te lo voy a preguntar después de leerte lo que publica también la revista Proceso. El exabogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, aseguró que ningún funcionario de la Fiscalía General de la República pidió al extitular de Sedesol inculpar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Falso que la Fiscalía General de la República pidiera a Rosario Robles inculpar a Videgaray, dice su exabogado. Para que nada más quede claro, en entrevista con Proceso, para responder a las acusaciones de Rosario Robles, el penalista aseguró que el nombre de Videgaray surgió de la propia Rosario cuando hablaron por primera vez en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, sobre la posibilidad de negociar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Mi querido Sensei, te escucho. El maullón, porque maulla mucho, tiene que entender que por más que quieran edulcorar o limpiar o darle un barniz de honestidad a los funcionarios que están encarcelados, pues están encarcelados por algo. Es simplemente que Rosario Robles ya no haya que hacer, porque hay que entenderlo, lo dijimos anoche. Ella se dio todo su pasado político, toda su carrera política, se la entregó al PRI, y ahí fue donde empezó su decadencia. Vamos, a Rosario Robles la contrata Peña Nieto porque es una operadora política muy inteligente.
Lo que ella no sabía era que básicamente, por ejemplo, la cruzada contra el hambre, hay que recordar que había paliacates, pañuelos, gorras que costaban millones y millones de pesos, y que decía uno, pues, ¿en qué benefician, por ejemplo, para la cruzada contra el hambre, que haya 2,000 pañoletas, 2 millones de pañoletas, que haya gorras y la chingada, ¿no? Básicamente es uno de los instrumentos más de la corrupción. En el caso de Héctor de Mauleón, ellos no han entendido cuál es su lugar en la historia, y su lugar en la historia está en las plantas de reciclaje de basura, porque se la pasan reciclando basura. No podemos hacer nada a favor de ellos, no podemos tomar en cuenta su opinión, porque su opinión siempre va a ser sesgada porque están muy enojados. Triste su calavera que el Proceso de Julio Scherer haya pasado de ser la revista más leída, más consumida, la revista que dictaba la agenda política en el país, a ser un pasquín del PAN. Qué triste que se presten para este tipo de cosas. Yo recuerdo todavía la publicación del año pasado, donde entrevistan a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que se jubiló de la Suprema Corte de Justicia, no recuerdo su nombre, pero el señor estuvo sirviendo 4 o 5 meses en la Suprema Corte de Justicia, y llega Cedillo y recorta el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo suprime a él, y pues sí, lo mandan al retiro con una pensión de más de 200,000 pesos, y es el mismo tipo que hace una entrevista diciendo que López Obrador estaba totalmente solo. Son ese tipo de circunstancias en las que uno duda bastante de que, pues en el caso de Videgaray, pues, si fuera tan inocente, estuviera viviendo en México, estuviera trabajando en la vida pública, pero igual y se va con su club de amigos allá de Israel, donde están Tomás Herón y Andrés Roemer, ¿no? Porque Israel pues ya es el paraíso de los fugitivos mexicanos ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer, Vicente? Al final de cuentas, la credibilidad de ellos pasa por otro lado, pasa por tratar de convencer a ese pequeño sector del público que todavía les cree, y la función de nosotros en Sin Censura, contra viento y marea, es decir la verdad. ¿Cómo la ves? Pues me gusta que sigamos luchando desde nuestras trincheras, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Por qué no cerramos, Ramiro, invitando a la gente para que te apoye con el libro, para que te apoye en tus redes, para que te apoye en tus esfuerzos independientes? Sí, de hecho estamos planeando la gira, quizá vayamos la próxima semana a Ecatepec. Después de Ecatepec estaremos aquí este fin de semana, ya se los dije, en Iztapalapa, enfrente de la alcaldía, en el kiosco, a las 4 de la tarde. De ahí nos vamos a Querétaro, que en un par de semanas vamos a estar un par de días en Querétaro, y de ahí ya me tengo que ir a Mazatlán, Guasave, y después voy a llegar a Hermosillo, a la Feria del Libro. Les agradezco mucho a las personas en todos los lugares a donde hemos llegado, reconocen la marca Sin Censura, dicen que nos quieren mucho, dicen, no tienen idea de lo importante que son ustedes para nosotros, todo el equipo de Sin Censura, los escuchamos con atención, es como un bálsamo en medio de toda esta tormenta de excremento que tira la derecha. Y pues les digo, señores, los de Sin Censura no nos vamos a rendir, y les vamos a pegar por donde sea, y les vamos a seguir rompiendo su madre a la derecha, porque esa es nuestra chamba, es nuestro motivo para vivir, es decirles, señores, buscamos un país donde la verdad sea la que prima, donde se acabe la mentira. Y síganme, @RamiroAtondo, y gracias a las personas que han adquirido el pequeño Chairo Ilustrado, ya pronto voy a tener tirajes de Hojas en Ruta y de interpretaciones alternativas y de mis otros libros de ensayo, y te agradezco mucho, como siempre, Vicente, el espacio, y nos vemos a través de los diferentes espacios, ya nos iremos ajustando a lo que diga nuestro patrón Vicente, y pues ahí estamos con todo, papá. Sale, te mando un abrazote, Ramiro. ¿Cuál patrón y qué chingados? Patrón Claudio X González, pero ese es de harina de otro costal. Te mando un abrazo. Abrazo, carnal, nos vemos. Sale. Y para hablar precisamente